Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos con nosotros hoy como invitado al doctor Zacarías Payano, que para mí es, como le digo yo, el accionista moral de este programa porque le da seguimiento, más que la mayoría de los teleaudientes que escuchan y ven Vertiente de Opinión. Con él vamos a dialogar a todo lo largo del programa. Así es que después de esta pausa, iniciamos el programa. De inmediato iniciamos el diálogo con este prestigioso jurista, el doctor Zacarías Payano. Y la primera pregunta que yo casi siempre le formulo en sus numerosas entrevistas en este programa se refiere a cómo está la situación judicial dominicana. Yo he leído en los últimos meses una serie de decisiones de los tribunales que me tienen total y absolutamente desconcertado. Mario Emilio, muchas gracias por tenerme de nuevo en mi programa del cual soy accionista moral. Hay una persona que está muy contenta, que es mi esposa Margarita, que le encanta cuando yo vengo al programa. De los programas en los que participo, el que más le gusta es este porque ella se ríe mucho, ella tiene buen sentido del humor y el programa se hace muy ameno siempre. Gracias, gracias. Debo decirte que el sistema judicial dominicano, uno tiene que remitirse únicamente al discurso que acaba de pronunciar el presidente de la Suprema Corte. Él dice que el grave problema del sistema judicial es la mora. Pero desde que yo vine del campo, y eso hace más de 2 décadas, he escuchado el mismo discurso. Entonces, hemos avanzado en ese sentido. O sea, siempre el tema judicial es un tema espinoso, es un tema gelatinoso, es un tema impredecible, haciendo un parangón con un tema que tratábamos fuera de cámara. Es 100% impredecible. Tú no sabes con qué va a venir y cuándo va a venir y cómo va a venir. Por eso el abogado, su obligación es de medios, no de resultados. Como se dice, es una obligación de prudencia y diligencia. Tú no puedes garantizar resultados, porque tú crees que tienes la razón y tú has hecho el trabajo para tener la razón y tú presentas las pruebas para tener la razón y viene una decisión adversa. De ahí es que se aplica en este país siempre la frase de que en República Dominicana más vale una pulgada de juez que 50 kilómetros de derecho. Entonces yo a la mayoría de mis amigos, al que me pide consejos, al que me pide asistencia u orientación, yo le digo, evita ir a la justicia, negocia aunque pierda, porque al final, aunque pierda, vas a ganar, porque tú no sabes qué va a pasar allí, aunque tú creas que tienes la razón. Entonces, el resultado final es que sigue siendo un sistema débil, sigue siendo un sistema no confiable y eso mismo provoca que en sentido lato puede decirse que en la República Dominicana no hay seguridad jurídica, porque acabamos de ver una situación súper trágica y penosa. Una señora de 87, 88 años de edad que tenía décadas luchando con la justicia para que le pagaran unos terrenos donde está el aeropuerto y con sentencias definitivas, esa señora se murió en la pobreza porque no ejecutaba una sentencia de un tribunal. Pero ahí vemos al Tribunal Constitucional diciendo que sus decisiones no se cumplen
y que quien más la viola es el mismo Estado. Entonces, ¿podemos hablar de un Estado de derecho en este país? Yo te voy a interrumpir con perdón por algo inusual que viví ayer. Tú sabes que está prohibido que por el malecón transiten vehículos de amplio calado, muy grandes, camiones sobre todo. Y vi un camión inmenso y cuando me pasó por el lado, ¿sabes cuál era el letrero que tenía? Poder Judicial. No, es Pues que... yo me quedé, No. pues yo me quedé atónito. Yo dije, pero ¿y cómo puede ser posible? Es que este es el país de los absurdos. O sea, da la impresión que aquí no hay gobierno, porque las leyes están ahí. La ley de tránsito dice que debe impartirse la educación vial en las escuelas. Sin embargo, ahora tú oyes que el nuevo director del Intran está firmando acuerdos para que se eduque, pero eso está en la ley, lo que hay que aplicarlo. Esa resolución del Ayuntamiento del Distrito Nacional data del año 21, del 2021, y ahora pretenden aplicarla. Y eso es un alboroto en los medios de comunicación, pero nadie lo respeta, por Dios. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Si no tenemos presente el futuro que es tan incierto, ¿podemos tener futuro en las condiciones que nos estamos desenvolviendo aquí? Porque cualquiera que vive fuera, que oye las declaraciones de prensa de todos los días, pensará que aquí vivimos mejor que en Suiza. Pero vaya a los hospitales públicos para que usted vea que da pena y vergüenza. Pero no es de ahora, hace años de eso. Y vienen ministros y pasan ministros y todo sigue de mal en peor. Yo vivo cerca del Ministerio de Educación y el entorno de ahí parece un mercado. El mercado modelo es más limpio que el entorno del Ministerio de Educación. Y tú ves los vehículos del Ministerio de Educación sin placa. Una patrulla te para y lo primero que te pregunta, ¿usted es militar? ¿O usted es policía? Digo, ¿pero por qué? Porque si yo violo la ley y soy militar o policía, ¿me van a dejar ir? Tú ves los motores de los policías y los militares sin placa en las calles. Tú lo ves por los elevados. Y eso está prohibido. Y el presidente, en algo inusitado que solo ocurre en este país, si puede llamarse país, dice que una reunión de seguridad toda la semana. No, hombre, por Dios. O sea, nuestro presente es oscuro y el futuro mucho más. Fíjate, la palabra independientes es consustancial con mi distinguido invitado de hoy, el doctor Zacarías Payano, porque él es el titular de un movimiento de votantes independientes. La pregunta surge de inmediato. ¿Qué te parece esa decisión del Tribunal Constitucional de permitir que participen en torneos electorales candidatos independientes? Desde el punto de vista legal, la decisión es correcta, porque la ley de leyes, que como tú muy bien sabes, es la Constitución de la República, permite la libre asociación. Y desde ese principio, un independiente puede participar como candidato presidencial. Naturalmente, de que tenga posibilidades reales de ganar la presidencia, hay una distancia bastante larga ahí, porque los partidos que tienen mayores recursos, que tienen tradición, que tienen estructura, son los que regularmente obtienen la presidencia. Pero es una manera de que se haga más plural la participación política en el país, y yo creo que es positiva. Por ejemplo, en varios países de América Latina, candidatos independientes han ganado elecciones. Sí. Entonces, sí. Tenemos los casos, por ejemplo, de Venezuela y Ecuador. Sí. Pero aquí los partidos políticos hay que atribuir esa oposición
casi beligerante que han mantenido frente a esa decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, porque es una especie de competencia que se le hace, porque si viene un independiente con buena imagen, con muchos recursos, probablemente con recursos tal vez no muy claros, ellos entienden que le puede mellar el camino, que le puede poner valladares para ellos continuar hegemonizando lo que es la simpatía política en el país. Y obviamente cuando tú tienes un terreno ganado, que viene otro a participar en el mismo terreno, se reduce el espacio y tú ves tus intereses peligrar. Pero yo creo que eso es positivo. Los partidos políticos no pueden en modo alguno pensar que eso le va a afectar. La competencia se hace más interesante porque cuando hay más opciones, la gente tiene más posibilidades de participar y de verificar lo que es el plan de acción, lo que es el programa de gobierno de cada quien. Yo creo que eso fortalece, que eso ayuda lo que es el proceso democrático del país. ¿A qué atribuir, Zacarías, la alta abstención electoral que se produce en el país en cada torneo, que inclusive cuanto más avanza el tiempo, más alta se torna esa abstención? Bueno, lo que pasa es que hay una clase media alta que es un tanto indiferente a participar en los procesos electorales. La clase baja, la clase media baja es la que más participa, que es la más activa. Y como vemos que vienen gobiernos, pasan gobiernos y la situación sigue de mal en peor, en la medida que la situación del país se deteriora, que las esperanzas se esfuman y que uno ve que llega un grupito, se hace millonario, se va a ese grupo y viene otro y se hace rico y no pasa nada, y los problemas del país siguen siendo los mismos desde hace décadas, problemas de inseguridad, problemas de desorden en el transporte, problemas de falta de salud, problemas de cero en educación, o sea, son los mismos problemas que tú y yo venimos debatiendo. Bastaría con buscar los archivos del programa y son los temas que uno siempre trata porque no se resuelven. Se habla mucho en los medios, se habla mucho de cifras, pero en la práctica es totalmente lo contrario. Y por eso la gente se desmotiva en ir a votar. Y gente que votó en las elecciones pasadas, hay un alto porcentaje que en las que viene no va a votar porque ve que no hay tal cambio. Un cambio solo de nombre, porque uno no se imagina jamás que el mismo desorden que recibió este gobierno hace 4 años y pico, en vez de disminuir, ha incrementado. Porque ahora en las instituciones públicas que eran eficientes en el pasado, en los 4 años funcionaban, ahora es un desorden. Ahí vimos que en pasaporte, para conseguir un pasaporte había que confesarse con todos los santos del cielo un tiempo. Y se han cambiado, qué sé yo, cuántos directores en diferentes instituciones y la gente se sigue quejando que los buscones, que el desorden, que los contratos leoninos, alquilando edificios, que sale mucho más económico construirlos 3 o 4 veces. Entonces uno se imaginaba que un gobierno de un cambio iba a ser la antítesis de lo que fue el anterior. Sin embargo, ha sido más de lo mismo, pero multiplicado casi a una potencia infinita. Entonces, tanto así que la gente ve al gobernante de turno y cambia de canal, porque te sale en todos los sitios. Entonces, gobernar no es exhibirse, gobernar es resolver. Entonces, la palabra del gobernante no vale nada en este país, porque ninguna orden que él da se cumple, ninguna decisión que hay que ejecutar. Ministerio de Hacienda, ahí hay un Trujillo, que es lo que él diga, y ahí no hay expediente que pase, pero no solo en ese ministerio, por todos los ministerios. Medio ambiente, por ejemplo, ¿cuántos ministros de medio ambiente se han quitado en este gobierno? ¿Tú crees que es pertinente que todavía estemos hablando de que no podemos darle seguridad a las dunas de Baní y que se firme un acuerdo con la Marina de que para darle seguridad a las dunas de Baní, cuando eso es un monumento nacional, que es una vergüenza que eso se publicite, que la están invadiendo a cada rato, y las granceras, y deforestando los ríos? ¿Y qué ha pasado? Nada. Entonces, ha habido un cambio solo de nombre y solo de color, la cosa sigue peor que antes. Sí. Bueno,
conducir vehículos en la capital dominicana, en el Distrito Nacional, es algo, bueno, infernal. Entonces, yo me pregunto, ¿es que tendremos ese problema de manera indefinida, total? Tenemos que traer un grupo de rusos, chinos o ucranianos a que se encargue de organizar el tránsito en el país, para que cuando pare a alguien que viole la ley, no le diga que él es sobrino de fulano o le presente una tarjetita de un coronel retirado. Porque ese es el problema de aquí. La ley está ahí, la ley de tránsito es buena, tiene sanciones severas, pero no se aplica, por Dios. Yo no sé por qué es tan difícil aplicar la ley, porque somos irrespetuosos de la A a la Z, y aquí todo se negocia. ¿Tú no te recuerdas una novela que escribió un señor, creo que apellido Ascensión, y los que falsificaron la firma de Dios? Aquí hasta la firma de Dios se falsifica para todo. Tú ves los vehículos llenos de placas rarísimas por ahí, por todos los lados. Tú ves los motores sin placa, tú ves los vehículos sin luz, tú ves las guaguas que hace tiempo que debieron haber estado destruidas y andan circulando por la calle. Todo eso lo prohíbe la ley de tránsito. Entonces, para que se pueda aplicar la ley de tránsito, hay que traer un director de DGC, un director de Intran que sea de otro país, que no sea dominicano, para que no conozca a nadie y no reciba llamada de darle un chance. Porque yo no sé por qué se ha hecho tan difícil. El Salvador, que es un país pequeño, y no es por la cantidad de habitantes, es por la decisión de aplicar la ley. Bukele no sale en la televisión todos los días y El Salvador es un modelo. Ahora, ¿cuántos presos hay? ¿Y cuál es el mensaje que le han mandado? No hay que meter mucho preso. Con un mensaje que se mande contundente, los demás se van a poner al remojo, como se dice. Pero lamentablemente yo no tengo expectativa de que eso mejore. Porque el problema nuestro es de educación. Yo creo que podemos dejar de hacer carreteras, de hacer puentes y todo el dinero meterlo en educación, pero cancelar a la ADP, eliminar a la ADP y traer profesores de fuera también. Porque ya tú ves lo de aquí, que le van a dar un incentivo al que saque 65. Pero tú vas a premiar la mediocridad, por Dios. Menos del mínimo, que deben ser 70. Entonces, ¿cómo tú crees que un maestro que tú lo premies, que saque 65 en una evaluación, va a enseñar a un muchacho? Pues tú no viste qué es lo que hacen los muchachos en las escuelas públicas. Aquí los muchachos van armados con tijeras, con puñales, con sevillanas a las escuelas públicas, y eso lo sabe todo el mundo, y hacen un operativo cada 20 años y lo publican en la prensa. Lo mismo que en las cárceles del país, de donde se orquestan todos los actos delictivos y criminales, y en El Salvador ya bloquearon las señales en las cárceles, y aquí no se ha podido. Entonces, el futuro nuestro es difícil porque el presente es muy difícil. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche en la frecuencia 6 de este canal 6. Volvemos. Seguimos dialogando con este prestigioso jurista que es el doctor Zacarías Payano, y es un hombre que, como experto en derecho internacional, como comunicador social, vamos a preguntarle qué significaría para la República Dominicana en meses sucesivos ese segundo triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Yo creo que la llegada de Trump a dirigir el país más poderoso del mundo va a ser beneficioso para el mundo. Porque aunque de manera individual eso no vaya a perjudicar, porque mucha gente lo van a traer y otros van a venir voluntariamente, y eso va a disminuir tal vez las remesas, pero quizá eso nos haga reflexionar de fortalecernos nosotros para no depender
de un evento que tú no puedes controlar, porque tú no puedes proyectar cuántas remesas van a ingresar en el 2026, porque eso no es planificación económica, porque tú no tienes control de eso. Sin embargo, era necesario que Estados Unidos se organizara, porque Estados Unidos es el reflejo del mundo. Si Estados Unidos se organiza, el mundo entero se organiza. Y eso es lo que ha venido a hacer Donald Trump. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que él está haciendo. Mira cómo estaba Nueva York, que era un desorden. Inseguridad, basura, ya ahora todo el mundo está recogido. Los ilegales en la calle cometiendo cuantas fechorías y ahora están asustados. Eso va a provocar que mucha gente no pueda salir a ganarse su vida ilegal y mucha gente que vive sin trabajar, mantenida por el gobierno americano. Yo no estoy de acuerdo que usted tenga que mantener a un tipo sano. Usted puede ayudar a alguien que sea minusválido, física o mental, pero un tipo que tenga condiciones físicas y mentales tiene que ganarse la vida con el sudor de su frente, como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, la llegada de él significa que la inmigración ilegal a Estados Unidos va prácticamente a llevarse a cero, porque el hombre se cuadra y hace swing. Mira cómo ya tiene gente en Guantánamo, ha mandado gente para México, para Guatemala, para Ecuador, para Colombia, y ya la Sheinbaum de México mandó 10,000 militares a proteger la frontera, porque si esa tregua del mes no da resultado, le van a aplicar los aranceles y se le va a destruir la economía mexicana, porque la economía mexicana depende del consumidor americano, ya que el 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado americano. O sea, yo creo que al principio lo vamos a ver como negativo, pero al final el resultado del gobierno de Trump va a ser positivo para el mundo entero. Sí, pero recuerda, Zacarías, que la práctica supresión de las actividades de la USAID, ¿verdad?, que tenía, sobre todo para la República Dominicana, una ayuda anual de prácticamente 40 y tantos millones de dólares. Y muchos piensan también que disminuirán las remesas, pero hay otro sector que dice, no, la mayoría de los que envían remesas al país, los dominicanos, son legales, están legales. Entonces, pero sin embargo, esos 40 y tantos millones de dólares harán falta, aunque dice el presidente Luis Abinader que no van a influir para nada en el uso de los recursos del país. Pero lo que pasa es que aquí se dilapida mucho dinero del erario, Mario Emilio. Aquí hasta un mensajero anda en una jipeta de 8 cilindros del gobierno. Hasta un mensajero. Un tipo de sexto, quinta categoría tiene una jipeta de 8 cilindros pagado con el dinero tuyo y mío. Y eso de autoridad, que todos los gobiernos dictan un decreto cuando se juramentan, eso es mentira. Aquí no hay autoridad, aquí hay dispendio. ¿Por qué la gente se mata? Porque lo hagan director o lo hagan ministro. Porque saben que eso es un barril sin fondo. Y saben que cuando salgan de ahí no tienen que dar un golpe ni de karate jamás en la vida, porque esa ha sido la historia de todo lo que han pasado por los cargos públicos en el país. Entonces, la República Dominicana tiene que quitarse la idea de vivir de miseria, de vivir de migajas. El presupuesto nacional, lo que producimos nosotros es más que suficiente para subvencionarlo, la ayuda al SIDA y ese tipo de cosas, y a una serie de ONG que lo que son es parasitarias, que lo que viven es comiendo y bebiendo con el dinero de la USAID. ¿Cuáles han sido los resultados reales para beneficio del país? Teóricos. ¿Cuál ha sido el índice educativo nuestro que ha mejorado? Ninguno. El índice de competitividad, ¿cuál ha sido? Ninguno. El índice de agilización de los procesos, si aquí tenemos todavía para conseguir un permiso que ir a 200 instituciones y en cada una, si tú no das dinero, no camina el expediente. Pero eso no es de ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de eficiencia gubernamental? En direcciones de prensa y publicaciones de periódicos. No, hombre, eso es mentira.
que nos quiten todas esas ayudas para que aprendamos a arroparnos hasta donde la sábana nos dé y para que aprendamos a ser austeros y a manejar los recursos del Estado como buenos padres de familia, porque en definitiva con dádivas ningún país se ha desarrollado. Vemos con pena que la Junta Central Electoral no tiene los métodos ni la voluntad para imponer aquello tantas veces violado en el país, de que las campañas electorales para las elecciones generales, presidenciales y demás, comienzan casi de inmediato que se instala un nuevo gobierno con aspirantes a las candidaturas presidenciales, cuando debe ser por lo menos varios meses, 60 meses antes del inicio de la campaña. Ya prematuramente y de varios partidos hay candidatos en campaña. Pero si tú te pones a chequear, son básicamente de los candidatos del gobierno de turno, son los primeros que se lanzan. Y la Junta es una presa del presupuesto nacional, porque ¿quién le asigna el presupuesto? El gobierno de turno. Y si no le dan el presupuesto, entonces la Junta va a estar atada de pie y mano. Lo más que puede hacer la Junta es dar una declaración, y no pasa de ahí, por el mismo tema de que la ley no se aplica en República Dominicana. Y los primeros que la violan son los que están ejerciendo el poder, porque el poder en Dominicana es como si fuera una dictadura del grupo hegemónico. Ese grupo está por encima de todo y de todos. Y así no puede ser. Así los países no se desarrollan. Así los países no progresan. Los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres, porque los hombres pasan y las mujeres, pero las leyes quedan. Y es lo que permite la consolidación de la nación. Por eso, la Junta no va a lograr limitar, suspender las actividades proselitistas de los candidatos, porque después, cuando haya que aprobarle el presupuesto el año que viene, no le van a dar los fondos que ellos necesitan para hacer su trabajo, y pueden estar llenos de las mejores intenciones. Tú sabes que uno de los puntos fuertes de la campaña de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno fue la lucha y el rechazo contra la corrupción oficial. Sin embargo, vemos que los procesos, a pesar de los 4 años del primer periodo de gobierno de Abinader, no ha emitido condena a ninguno de los acusados. Lo que pasa es que eso no depende del gobierno, eso depende de la justicia. Y la justicia la regula el Congreso con las leyes que vota, con las leyes que aprueba. Si no se modifican los procedimientos y se deja el procedimiento tan complicado como lo es actualmente, los procesos van a durar cantidades de años y esa culpa no se le puede imputar al gobierno. Tal vez el Ministerio Público tiene algo de responsabilidad porque hace expedientes voluminosos. Un expediente de 12,000 páginas y 3,000 pruebas es algo insólito, algo impropio, porque yo digo que en derecho lo que importa no es la cantidad de la prueba, sino la calidad de la prueba. Tú con una prueba puedes condenar y te pueden descargar con 40 malas si la una es buena. Entonces, una cosa hay que decir, no es culpa de este gobierno que esos casos no se hayan resuelto. Es culpa del sistema judicial que, como todos sabemos, y vuelvo a lo que decía el presidente de la Suprema de turno, que la mora judicial sigue siendo el grave problema del sistema. Y parece ser que usted y yo no vamos a ir de este mundo y no veremos que eso cambie. Sí. La situación de las guerras de Rusia y Ucrania y también de Israel con varias naciones
¿verdad? Con Palestina y con otras, ponen de manifiesto la incapacidad, la ineficiencia, la inutilidad de esa organización de las Naciones Unidas. Claro, porque en derecho internacional a veces no hay coerción ni tampoco poder para detener conflagraciones bélicas. ¿Tu opinión? Bueno, la ONU es un centro de hacer turismo diplomático, de la gente ir a exhibirse allí, pronunciar un discurso en la asamblea ordinaria de septiembre y luego llegar a su país y que lo vean en el mundo. En la práctica eso no produce ningún resultado, porque todo lo que se trata allí, sea lo que forma el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, etcétera, a ellos no les da la gana, ellos vetan todo. Entonces, en definitiva, no tiene sentido, pero nadie va a imaginarse que van a destruir la ONU porque es una institución que entienden ellos que debe mantenerse. Sin embargo, la guerra de Ucrania se va a resolver porque Donald Trump dijo que eso hay que resolverlo. Y ya vimos que Putin dice que Donald Trump va a organizar ese asunto y que ya Zelensky está de acuerdo en sentarse con Putin a negociar el asunto de terminar con la guerra. Lo propio está pasando en Gaza con Israel, Hezbollah y Hamas. Lo único que yo no estoy de acuerdo con el presidente de Estados Unidos es que él quiere que los gazatíes se vayan para Jordania o se vayan para Egipto, porque esa es su tierra. Hay que reconstruirle su tierra porque ellos no van a estar errantes por el mundo. El acuerdo del 67 dijo que ese territorio es de ellos. Sin embargo, Israel lo tiene ocupado para presuntamente preservar su integridad. Estados Unidos no puede pretender hacerse dueño de ese territorio porque eso sí sería echarle más leña al fuego, porque allí más que económico hay un conflicto religioso y los conflictos religiosos son más dramáticos y más complicados que los conflictos económicos. Ha habido un rechazo total de la comunidad árabe, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Palestina, a esta idea de Trump de que se vayan para otro país en lo que supuestamente construyen o reconstruyen a Gaza. A nadie se le puede imaginar que después que reconstruyan a Gaza van a permitir que vuelvan los gazatíes. Eso no es verdad. Ellos dicen que van a volver a ocupar su territorio aunque sean chozas, porque esa es su tierra y tienen derecho a ello. Lo que significa que tal vez el presidente Trump lanza esa bola de humo a ver qué puede lograr, pero parece ser que con la tregua que se logró entre Hamas e Israel, que ya ha habido varias entregas de rehenes y de presos palestinos por parte del gobierno de Netanyahu en Israel, y que luego van a negociar ahora la segunda fase del acuerdo, todo indica que la situación allí va a mejorar, va a cambiar y es casi seguro que también la guerra llegue a su fin. Lo que significa que los resultados del presidente recién llegado el 20 de enero se están viendo. Está siendo eficiente. La situación en el vecino país nuestro, Haití, está cada día peor. Bandas armadas con gran poder ocupan amplio territorio en la vecina nación. Y entonces tenemos que unir a la ineficiencia de la ONU otra eficiencia, la de la Organización de Estados Americanos. Bueno, pero la OEA es mucho más débil que la ONU, porque la OEA es simplemente de los Estados americanos, la ONU es mundial. La OEA casi ni se menciona, solo cuando hay un problema en Venezuela o en Nicaragua que interviene la OEA. Ahí vimos que Estados Unidos cortó también la ayuda que estaba dando a la Fuerza Internacional para la reorganización de Haití y vimos que las declaraciones
de la misión mayoritaria de Kenia, dicen que eso no va a incidir, que ellos van a seguir haciendo su trabajo. Obviamente que si Estados Unidos le quita eso, otros países van a suplir esa ausencia de fondos. En ese sentido yo no tengo duda. Ahora el problema es que eso va a afectar sobremanera a la República Dominicana, porque los haitianos no tienen frontera ni con Estados Unidos, ni con Francia, ni con Canadá, es con la República Dominicana. Y aquella famosa obra de Ramón Marrero Aristi, de hace más de 50 años, que decía que el masacre se pasaba a pie, hoy día, en aquella época el masacre tenía agua, pero ahora el masacre está seco. Ahora sí es verdad que el masacre se pasa a pie, Mario Emilio. O sea que eso nos va a complicar más la situación a nosotros. Y nosotros con Haití tenemos que apretar y flojar, porque la producción dominicana depende de la mano de obra haitiana. Si se corta totalmente el ingreso de haitianos al país, la economía dominicana se cae. Y es una economía débil, porque la mano de obra se esfuma. Entonces, Dominicana lamentablemente tiene que seguir manejando el tema haitiano con manos de seda. ¿Y por qué no lograr que la construcción y la agricultura, que son las actividades donde hay mayor incidencia de haitianos ilegales, no las realizan trabajadores dominicanos? Los sindicalistas asumen que eso se debe a que la mayoría de los ingenieros y también de los propietarios de fincas prefieren a los haitianos para pagarles sueldos miserables. Claro que sí, claro que sí. Es un trabajo muy duro, mal pagado, que al dominicano hay que pagárselo mejor, entonces eso aumenta los costos. Ellos prefieren emplear mano de obra extranjera, que no exige mucho, que trabaja más, que tiene más disciplina y cobra menos. Y hay muchas fortunas en la construcción, en la agropecuaria, en el turismo, que se han hecho, que se han fortalecido con la mano de obra extranjera, explotando la miseria y la necesidad de esa pobre gente. Pero ¿quién es que tiene que controlar eso? Somos tú y yo. Es el gobierno. El Código de Trabajo habla del 80-20. Sí. Y el Código de Trabajo del 92, ¿y cuándo se ha aplicado eso aquí? Entonces volvemos al mismo tema de siempre. Las leyes están ahí, pero ningún gobierno la aplica. Y no es cuestión de estar con un chodito ahí, de que agarrando dos gente en la calle, montándole en una guagua en migración. No, ese no es el tema. Tú deportas 4 y vienen 400. Porque es que pasan por donde quiera, son 365 kilómetros de frontera. Y ahí no tenemos selva, ni tenemos el río Bravo. Es un riachuelo prácticamente, que la gente cruza con facilidad a diferentes horas. Y no tenemos medios, no tenemos tecnología para poder controlar todo eso. Y también tenemos que hacernos de la vista gorda, porque si no se cae la economía dominicana. Y los empresarios de la construcción, del turismo, de la agroindustria se lo han dicho al gobierno. No, tiene que, mira lo que dijo el sacerdote de ahí, de la Altagracia, de que eso había que arreglarlo porque eso estaba afectando la producción local. O sea que yo reitero que el tema haitiano va a ser un tema recurrente, permanente, perenne en la República Dominicana, porque con ellos es que compartimos frontera. Lo que pase allí, si es bueno, nos beneficia, y lo que pase allí, si es malo, nos va a perjudicar. Pero aparte de esos factores que tú citas, está que pagando dinero entra cualquiera. Es más, los mismos que deportan regresan con dinero para seguir trabajando aquí de manera ilegal. Pero que eso no es de ahora. Ha sido siempre así y va a seguir siendo así siempre. Eso no lo va a resolver nadie, porque no podemos volver al método de Trujillo de aquella época. Eran otros tiempos. Indudablemente. La economía dominicana no dependía de la mano de obra haitiana en esa época, como ahora. Aquí más del 80% invertido de la mano de obra haitiana y el 20% dominicano. Afortunadamente, parece que aquello que está repetido
de que sectores poderosos internacionales, fundamentalmente Francia, Estados Unidos y Canadá, están luchando por la fusión de las dos islas. No, eso es un mito. Yo no creo que se esté hablando de fusión, porque tú no puedes fusionar cosas que son disímiles. Tú fusionas algo cuando hay afinidades, pero no tenemos ninguna afinidad con los haitianos. Ellos son una isla africana inmersa en el Caribe y nosotros somos una isla hispánica inmersa en el Caribe. Sí. Costumbres, hábitos completamente distintos. O sea, es como el agua y el aceite, tú no puedes juntar el agua y el aceite. Mucha gente teoriza sobre eso, pero yo no creo que nada de eso pueda materializarse en la República Dominicana. Bien, le agradecemos a un hombre que por su prestigio como jurista es ocupado, que salvo que tenga una audiencia, un compromiso, no deja de obtemperar a las invitaciones a vertientes de opinión, algo que agradecemos. Se me olvidó algo, Mario Emilio, felicitarte por tu triunfo del Escogido. Era que ya tú habías perdido el hábito. Sí, indudablemente. A mí me tocó algo también como aguilucho. Claro. Porque yo cuando el Licey pierde soy feliz. Hasta la próxima, amigos teleaudientes. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.